En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Oficio de su excelencia, presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que establece reforma tributaria y hace un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado un mensaje que modifica el plazo de rendición de cuentas de los aportes para los cuerpos de bomberos de Chile. Y la Asociación Chilena Administradora de Fondos de Inversión remite un estudio comparado del tratamiento de los fondos de inversión en diversos países como Italia, España, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Estos antecedentes serán un aporte en la actual discusión de la reforma tributaria. La Biblioteca del Congreso Nacional también su boletín sobre la coyuntura económica nacional y escenario internacional. En cumplimiento de la Ley de Presupuestos, Corfo, es correspondiente a las iniciativas de inversión. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Gracias, presidente, secretario. A ver, presidente, mire, nos sorprende con el cambio por parte del gobierno de colocarle urgencia a la votación del proyecto de reforma tributaria. Digo, sorprende porque hasta hace un rato atrás y los días anteriores, la verdad es que yo lo único que he visto es una extraordinaria buena voluntad del ministro de Hacienda, de su equipo, que le acompaña en todo este proceso, y de parte nuestra exactamente lo mismo. Ha habido una voluntad de tener un trabajo coordinado, etcétera, ¿no? Y es el propio ministro que nos comenta a nosotros, y corrígeme usted, estoy equivocado, ministro, de que esto, dada este buen ambiente de trabajo, usted hacía la presentación hoy día y mañana, y esto se votaba a la vuelta de las fiestas de patria, ¿no? Para dejar justamente los días y las semanas de reflexión final, ver si uno puede o no incorporar algunas otras indicaciones, y eso es lo que entendimos, creo que todas y todos, ¿no? Salvo que yo esté tremendamente equivocado, cosa que puede ser, ¿no? Dicho esto, presidente, ¿por qué se acelera el proceso de la votación? ¿Qué sentido tiene si el ánimo nuestro es poder contribuir a sacar adelante un proyecto que ha cambiado para bien en todo este proceso que hemos debatido? O sea, este proyecto que hoy día vamos a debatir no es el mismo que ingresó a la Cámara. Ha sido perfeccionado, ha sido mejorado, ha sido consensuado, ha sido trabajado entre todas y todos. Entonces, yo le quiero pedir, presidente, finalmente, que retomemos la cordura y no aceleremos los procesos y mantengamos la votación tal cual la había el propio ministro comprometido con cada uno de nosotros. Gracias. Sobre la cuenta, diputado Formúlenbroek. Gracias, presidente. Saludo al ministro por su intermedio. Y sumarme a las palabras del diputado Bianchi, porque eso que amo y también fue parte de lo que el ministro nos puso aquí en la comisión. Y justamente estaba el diputado Cifuentes en la mañana, estábamos discutiendo que todos los proyectos estaban con discusión inmediata en esta comisión y que no alcanzábamos ni siquiera prácticamente a verlo. Un proyecto de esta envergadura, ni hablar, digamos. Y ahí hemos establecido bien los plazos y el ministro incluso habíamos pensado que voy a hacer martes y miércoles para explicarnos bien lo que es las indicaciones y poder evaluar bien y en la semana que viene, que también la semana distrital, y ahí, volviendo a la semana distrital, podían surgir dudas sobre las indicaciones para cambiar varias cosas del proyecto, y ahí habíamos acordado en esta misma comisión que a la vuelta de eso, lo primero que hacíamos era votar el proyecto. Entonces, nos gustaría que se rompieran los acuerdos y como dice el diputado Bianchi, ha existido la mejor predisposición de esta comisión, partiendo por usted, y espero, digamos, que se cumplan las cosas que se acuerdan. Gracias. Diputado, antes de ofrecerle la palabra al ministro y después al diputado Mellado, solo quiero recordar lo siguiente. Nosotros mismos, sin la presencia del ministro, tomamos el acuerdo de que una vez que escucháramos el ministro, íbamos a votar, en general. No estaba el ministro presente aquí.
no estaba. Eso fue un acuerdo que tomamos nosotros, si ustedes se recuerdan, que el ministro iba a exponer ayer, llega el lunes, bien digo, el 12, perdón, sí, y después de escucharlo íbamos a votar en general, ¿ya? De tal manera que ese era un camino que habíamos tomado nosotros sin un acuerdo nuestro. Lo digo esto para que no haya una intención del ministro de cambiar las reglas del juego, sino que nosotros mismos, pues lo digo para que fue un acuerdo interno nuestro. No, yo no he pedido nada, y el ministro es testigo, yo solamente me estoy rigiendo a los acuerdos que hemos tomado en esta comisión sobre cómo tramitar el proyecto. Y por eso sí termino el tiro. Y por eso cuando algunos de ustedes me preguntaron y vamos a votar después, yo les dije, escuchemos al ministro primero, veamos qué nos dice el ministro y ahí tomemos nuevamente un acuerdo cuando hacemos el proceso de votación, si lo hacemos hoy día mismo, mañana o otro día, ¿ya? Entonces quiero decirles eso, que eso fue lo que yo conversé con muchos de ustedes cuando me dijeron, bueno, entonces significa que... Dije, mire, primero escuchemos al ministro y después que el ministro escuche, reflexionemos cuánto es el momento adecuado. Fueron a los que me consultaron que les dije eso. Entonces yo diría que mantuviéramos ese criterio, escuchemos al ministro y después de escuchar al ministro, si quedamos satisfechos hoy día o si es necesario escucharlo mañana para poder precisar más algunas cosas, lo hacemos. Porque ¿qué es lo que ocurre? Para que, como el proyecto está suma, urgencia, perfectamente podríamos escuchar incluso, si queda algo pendiente, escuchar al ministro mañana en la mañana. Con eso liberamos la sesión de la tarde, principalmente pensando en los que viajan a regiones, y ahí tomamos la decisión de cuándo votamos. Pero escuchemos al ministro antes. Sí. Presidente, yo hubiera seguido en su misma lógica si es que el proyecto no hubiera sido modificado por el Ejecutivo. Si efectivamente nosotros todas las personas invitadas que pusieron sobre un proyecto que presentó el Ejecutivo. A partir de hoy, con estas indicaciones, presidente, es otro proyecto del Ejecutivo. Por lo tanto, todas las indicaciones que están acá, nosotros tenemos que estudiarlas con nuestros asesores, ¿cierto? Verlos comparados de lo que era el primer proyecto y las consecuencias de estas indicaciones con respecto a la economía y al proyecto en general. Por lo tanto, por mucho que escuchemos al ministro, que se expresa bien, que va a vender bonito su proyecto, me parece bien, porque te defiende lo suyo, y eso es bueno, pero nosotros tenemos que ver también cómo va a quedar este proyecto. Por lo tanto, yo creo que la semana distrital es extraordinariamente muy positiva para evaluar en su mérito cada una de las indicaciones y cómo queda el proyecto, presidente. Usted me está confirmando lo que yo estoy diciendo. Me está confirmando lo que escuchemos al ministro, y una vez de escuchar al ministro, si es necesario mañana continuar con el ministro, lo escuchamos mañana en la mañana, de tal manera de liberar la sesión de la tarde, ¿ya? Y ahí tomamos un acuerdo. Exacto. Si le estoy dando todas las facilidades. ¿Ah? Le estoy dando las facilidades de hacer un trabajo. Entonces, después de terminar de escuchar al ministro, y yo creo que el ministro va a compartir con nosotros, tomamos la resolución cuando votamos en general, y probablemente lo que usted plantea, diputado Mellado, de que como hay nueva, es necesario estudiarla y nos damos todo el plazo y tomamos la decisión de votar el lunes 26 de septiembre a vuelta de... ¿Les parece? Muy bien. ¿Les parece que tomamos el acuerdo de votar el 26? ¿Habría acuerdo? Diputado Boris. Presidente, sí, mire, yo voy a dar el acuerdo, pero solamente haciendo el punto de que el acuerdo era otro. Sí, yo sé. Y yo se lo quiero decir, pero diputado Mellado, ustedes dijeron no vamos a votar hasta que no estén las indicaciones. Los asesores del ministro dijeron no vamos a tener la redacción de las indicaciones porque la última reunión de los asesores va a ser, no sé, el día antes, 2 días antes, no iban a tener, pero sí van a tener la idea de las indicaciones, y dijimos ya, entonces va a venir el ministro a presentar la idea de las indicaciones el día lunes y votamos el otro día después de eso. Ese fue el acuerdo. Y después, como salió el otro proyecto, el diputado Naranjo dijo, entonces vamos a correr, vamos para invitar a las personas que van a exponer el lunes, invitamos al ministro para el día martes.
Entonces, yo voy a dar el acuerdo, obviamente, pero quiero recordarles de que el punto. acuerdo, el punto claro era de que íbamos a votar mañana después que el ministro expusiera las indicaciones, algunas de las cuales la han visto en la mesa técnica, algunas, no todas, tengo entendido, pero algunas sí. Y ese fue el acuerdo, pero me voy Bien. a sumar al de todos. Entonces, habría el acuerdo de votar el 26 en general. Muy bien, acordado. Ministro, ya, otro tema. Muchas gracias, presidente. Saludo al ministro y a las demás personas que lo acompañan, subsecretaria. Presidente, simplemente quiero comentarle algo, porque estaba esperando que estuviera el ministro aquí para poder hacerlo, junto a los diputados Mellado, Sauerbaum y von Mühlenbrock, con el ánimo de poder hacer expedito y claro el trabajo de la comisión técnica. Hemos elaborado los cuatro una minuta muy breve, así que no lo voy a explicar acá, tiene una página y media, sobre los temas que a nosotros nos gustaría que se incorporaran en la discusión de la mesa técnica. Nosotros podríamos haber llevado esta minuta hoy a la comisión técnica que se desarrolló a las 12 del día, pero hemos preferido hacerlo hacer llegar la minuta por un conducto formal. Entonces, si al ministro y a usted, presidente, les parece bien, nosotros les podemos enviar esa minuta a usted, presidente, para que usted se la haga llegar a los demás diputados, para que se la haga llegar al ministro y a la subsecretaria que forma parte de esa mesa, de tal manera que se puedan también considerar esos temas en reuniones futuras, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Así lo hace llegar a la Secretaría mejor y la Secretaría la distribuye. ¿Ya? Diputado, solamente quiero decirle lo siguiente y con esto voy a ofrecerle la palabra al ministro, que lo estábamos conversando con algunos de ustedes y con la secretaria antes de la sesión. Nosotros vamos a tener una sobrecarga de trabajo. Eso va a tener que significar, y lo voy a trabajar yo con la Secretaría, que un día vamos a tener que ver proyectos que vengan de otros ministerios. De hecho, ya hay dos proyectos, uno de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, que yo les he dicho que no le pongan rapidez porque no tendríamos tiempo para ver. Porque el siguiente vamos a tener que fijar un día, que puede ser los lunes, eso lo vamos a ver con Secretaría, cuando vemos proyectos de otros ministerios. En segundo lugar, tenemos que estar viendo la reforma tributaria y luego, después del regreso, empieza el presupuesto. Entonces, es para que se hagan el ánimo de que probablemente los días jueves vamos a tener que sesionar, ¿ya? Para que empecemos ya a acomodar nuestra agenda, partiendo de la base que probablemente el día jueves entero vamos a tener que estar sesionando aquí. ¿Ya? Yo sé. Y los que no hemos estado tenemos un espíritu doblemente trabajador que los... Sí. Ya está. Ministro, dicho aquello, ministro, le ofrezco la palabra para que usted... Muy bien. Bueno, muchas gracias. De la comisión. Tal como usted lo señalaba, nosotros lo que traemos preparado para hoy es una presentación que hace una revisión de todos los temas que hemos estado trabajando como materia de indicaciones a este proyecto, y la idea nuestra para mañana sería hacer las presentaciones que hemos ido comprometiendo en el curso de la discusión, particularmente las relacionadas con el rendimiento de la reforma tributaria frente a distintos escenarios macroeconómicos, el impacto macroeconómico y sobre la inversión de la reforma tributaria, y el impacto distributivo. Esos tres temas los presentaríamos mañana y hoy día presentaríamos las indicaciones, porque ese análisis lo vamos a hacer considerando también las indicaciones que se están aquí proponiendo. Y simplemente para aclarar el tema de las urgencias, nosotros hemos ido renovando la suma urgencia con el propósito de que la comisión pueda sesionar en paralelo con la sala y pueda seguirle dando prioridad a este proyecto, y lo seguiremos haciendo en la medida que así vaya siendo necesario. Ok, entonces pasando a la presentación de ahora, primero simplemente un repaso rápido por los temas por las bases de esta reforma tributaria. Tenemos que recordar que esta lo que busca no solamente incrementar la recaudación fiscal en el orden de 4 puntos del producto en un plazo de 4 años, me refiero a la reforma en su conjunto,
sino que también aumentar la progresividad del sistema tributario, reducir resquicios y oportunidades de planificación tributaria agresiva. La siguiente lámina, aumentar la legitimidad recaudatoria en términos de un buen uso de los recursos, transparencia, modernizar el sistema tributario y hacerlo más eficiente tanto del punto de vista de la administración tributaria como desde el punto de vista de los contribuyentes. Para eso, ¿cierto? En la lámina siguiente se ha estructurado esta reforma que contiene las modificaciones a la tributación a las personas en renta y el impuesto a la riqueza, reducción de exenciones, elusión y fiscalización, todo lo cual estamos viendo en este proyecto. Además de eso está el royalty minero que está, ¿cierto?, en discusión en el Senado, y el proyecto de impuestos correctivos que el Ejecutivo se ha comprometido a presentarlo antes de fines de este año. Y luego, ¿cierto?, la recaudación de estos distintos componentes de la reforma tienen distintas orientaciones. En el caso de la tributación a las personas hacia la ampliación de derechos sociales, en el caso de la reducción de exenciones y parte del royalty minero a promover el desarrollo productivo, la diversificación productiva. Royalty minero e impuestos correctivos también van a contribuir al financiamiento del desarrollo regional y finalmente del medio ambiente. Y para eso tenemos una base del lado del gasto que se traduce en particular en cosas que vamos a ver en el proyecto de presupuesto que ya se va a presentar en menos de un mes, y por otro lado en las indicaciones que acaba de hacer el Ejecutivo al proyecto de responsabilidad fiscal, al proyecto que modificaba la ley de responsabilidad fiscal que está en el Senado. O sea, y de eso solo nos faltaría, ¿cierto?, el proyecto de ley de rentas regionales, que también se presentaría a fin de año junto con impuestos correctivos. Entonces, poco a poco vamos viendo que se van apareciendo todas las piezas de este puzzle, aunque acá en esta comisión estamos viendo solamente una parte. La lámina siguiente también es para enfatizar un punto que lo vamos a ver más en profundidad mañana, pero que es que es muy común que los análisis sobre el efecto económico de los impuestos se vean de manera aislada, como si lo único que se estuviera modificando son los impuestos. Sin embargo, esta es una reforma que tiene como propósito financiar ciertas cosas, como lo acabamos de ver en el cuadro anterior. Entonces, en el fondo, a partir de una modificación de un impuesto, eso tiene un impacto directo. Supongamos que si yo la aplicación de la creación de la tasa 22% a las utilidades distribuidas, eso influye sobre el comportamiento de los agentes económicos, de los contribuyentes. Eso hace que muchas veces, ¿cierto?, la recaudación sea menor que lo que directamente se podría haber estimado. Nosotros eso lo hemos incorporado en nuestras estimaciones. Eso genera lo que es la incidencia efectiva. Luego la recaudación va a financiar ciertos componentes de gasto que también influyen sobre el comportamiento. Por ejemplo, en el caso de financiarse ampliación de servicios de cuidado, eso también incide sobre el tiempo que las personas dedican, ¿cierto?, al cuidado de sus familiares en el hogar. Eso influye sobre la base tributaria y luego influye sobre la recaudación. Entonces, es muy importante, lo vamos a ver mañana más en detalle, que cuando uno analiza una reforma tributaria, no una modificación en el margen, sino que una reforma tributaria, sea capaz de mirar este cuadro completo, no solo lo que está ocurriendo por el lado de los ingresos, sino que lo que va a estar ocurriendo por el lado de los gastos. Esos son elementos, digamos, para reforzar como el marco de esta reforma. Ahora, en cuanto a las indicaciones, nosotros hemos estado trabajando, por supuesto, con la mesa técnica que se acordó formar con los asesores de los diputados y diputadas de esta comisión. Hasta el momento se han sostenido 7 reuniones de trabajo. Está ahí la lista de los temas. En un comienzo se identificó los temas que se iban a trabajar, se han ido cubriendo poco a poco. Cada uno de ellos, en la medida que se agreguen algunos temas adicionales, como planteaba el diputado Ramírez, podrán absorberse en las sesiones que quedan. Pero el punto es que aquí ha habido un avance bien importante en ir abarcando, ir tratando diversos temas en esta mesa técnica, y junto con eso nosotros también hemos tenido una mesa con organizaciones de micro, pequeñas y medianas empresas, donde han estado representados
la gran mayoría de los múltiples actores que existen en este sector. En esa mesa se ha focalizado, por supuesto, en lo que está propuesto en la reforma para las MIPYME, y también ha habido una mesa de trabajo con la Confederación de la Producción y el Comercio, donde lo que se ha trabajado son los temas ligados a las reformas del Código Tributario, mejora el procedimiento de normas general anti-ilusión, secreto bancario, normas de tasación, etcétera. Entonces lo que vamos a presentar ahora es la combinación de ese conjunto de conversaciones que se han sostenido, además del trabajo que ha hecho el Ejecutivo por su cuenta en relación a la agenda pro inversión o Invirtamos en Chile, que se dio a conocer ayer. También ha habido, creo que ahí todavía hay que cambiar la lámina, ahí. También hemos tenido una serie de reuniones bilaterales con distintas instituciones, agrupaciones, organizaciones que nos han pedido reuniones. Ahí esa foto que hay ahí es con una delegación de empresarios chinos con los que nos pidieron organizar un pequeño taller en el Ministerio de Hacienda. Entonces, con eso, presidente, en la lámina siguiente vemos que tenemos indicaciones sobre 27 temas contenidos en el proyecto. De estos, 4 de esos temas corresponden a incentivos a la inversión, 8 a la agenda anti-ilusión y evasión, 8 al nuevo sistema de impuesto a la renta, 4 relacionados con el régimen PYME y 3 relacionados con el impuesto al patrimonio. Ahora lo que vamos a presentar es los avances que hemos tenido respecto a estos temas. Algunas de estas indicaciones están en discusión y están en redacción, por ejemplo, para fondos de inversión y términos de giro e IVA en inmuebles. Y en paralelo, por supuesto, en el Senado se está trabajando en indicaciones al royalty minero, que también se han estado discutiendo con los asesores de los integrantes de las comisiones en el Senado. Eso simplemente, esto último obviamente no va a ser parte de esta presentación, pero es simplemente para tenerlo como contexto. Con eso entonces podemos pasar a ver el contenido de las indicaciones. El primer grupo de indicaciones se refieren a incentivos a la inversión y están en línea con los anuncios que se hicieron el día de ayer. Estos incluyen una ley, una norma de fomento a proyectos de inversión con efecto multiplicador, que crea un fondo de créditos contra el impuesto de primera categoría que debería regularse en un artículo nuevo, cierto, que estaría incorporado en este proyecto. En segundo lugar, se introduce la depreciación semi-instantánea para el año 2023 como una norma transitoria para incentivar la adquisición de bienes de activo fijo, y eso se traduciría en un nuevo transitorio en este proyecto. En tercer lugar, se modifica el tratamiento tributario de los contratos de leasing, que había sido parte de la reforma que acompañó la pensión garantizada universal y que también en conversaciones bilaterales hemos descubierto que ha generado un problema importante, especialmente para la adquisición de material de transporte, así que eso modificaría el número 11 del artículo 2 del proyecto. Y por último tendríamos dentro de estos incentivos a la inversión una modificación de la norma sobre pérdidas tributarias, dándole mayor gradualidad a su entrada en vigencia y modificando el número 10 del artículo 2 transitorio de este proyecto. Entonces vamos a ver ahora el detalle de cada uno de estos 4 sí, solo temas. como metodología de trabajo. Si a ustedes les parece, si alguien tiene alguna duda, a lo mejor le puedo hacer alguna consulta al ministro. ¿Ah? Sí, sí, a partir de qué detalle para ir ya. Ya. No, es para darle facilidad de que usted opine, porque después me acusa usted de que no le doy la palabra y que no le doy la oportunidad de opinar. Entonces le estoy dando la oportunidad de opinar y también me veta. Ya, ministro. ¿Ah? Bueno. No, felizmente no me hiciste por nada. Felizmente. Bueno. Sí. Muy bien. Entonces, respecto del primero de estos puntos, incentivos a la inversión,
tendríamos esta norma, este incentivo para proyectos de inversión con efecto multiplicador y verde o cierto de medioambiental. Para esto lo que se propone es crear un fondo de créditos tributarios imputables al impuesto de primera categoría por 500 millones de dólares que serían asignados a proyectos de inversión con un alto efecto multiplicador. En otras palabras, ¿cierto? Lo que se está planteando acá es que proyectos que tengan estas características, ¿cierto? La empresa que estuviera realizando esos proyectos podría acceder a un crédito tributario que imputaría a futuros ejercicios. Y para esto las empresas deberían postular un monto de crédito tributario que no podría superar el 20% del fondo anual de crédito. Este crédito fiscal se asignaría mediante un procedimiento competitivo de carácter anual y tendríamos acá dos fases, una primera para el 2023, en la cual se seleccionarán los proyectos con un alto monto de inversión comprometida en comparación al crédito tributario solicitado, es decir, que tengan un mayor apalancamiento de inversión. Y en una segunda fase para el 2024, junto con este efecto, junto con este apalancamiento, se priorizarían las inversiones que demuestren el mayor efecto multiplicador sobre la economía y potencial de descarbonización de la matriz productiva. Este proceso estaría basado únicamente en criterios objetivos, observables, medibles, y su evaluación sería realizada por un panel independiente. Diputado Mellado, Sí, abre el... sí, no, lo que pasa es que habla de procedimientos abreviados, que esto es un fast track, una ventanilla única, qué pasa con los temas medioambientales, qué pasa con los permisos en el caso de edificación, en el caso de ¿cómo es esto, digamos, de procedimientos abreviados? ¿Qué significa? Claro, el procedimiento abreviado significa que solo se consideraría procedimiento abreviado significa que en un primer año solo se consideraría esta relación entre el crédito tributario solicitado y el monto de la inversión, y por supuesto correspondería a proyectos que ya estén avanzados en su evaluación medioambiental, o sea que no tengan trámites pendientes por efectuar, ¿no? Diputado Sauerbaum y después el diputado Ministro, Romero. no, me queda una duda ¿no? respecto de si hay un criterio respecto de qué tipo de empresa, una empresa intensiva en capital, en mano de obra, o que requiera, o que tengan algunos requisitos extra, o no, o es abierto para cualquier tipo de empresa. Esto, presidente, estaría Ahí sí. Esto estaría abierto a todas las empresas, independientemente de su tamaño o de su intensidad en capital, pero por supuesto el efecto multiplicador en buena medida está determinado por el sector al cual pertenece. No sé, si uno toma, ¿cierto?, la matriz insumo-producto, uno puede ver qué sectores tienen mayores encadenamientos hacia adelante o hacia atrás, y eso serviría para asignar el puntaje para luego distribuir los recursos. Eso para la segunda etapa correspondiente al 2024. Diputado Romero y luego el diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Solamente preguntarle por su intermedio al ministro, ¿qué significa inversión con efecto multiplicador? Perdone la pregunta evidente, pero quisiera hacer un ejemplo, porque puedo entender yo una cosa, pero me gustaría escuchar de usted para que quede la historia de a qué se refiere con eso. Efecto multiplicador se refiere justamente a estos encadenamientos productivos, ¿cierto?, que se producen en la economía. Como sabemos, hay sectores de cuyo funcionamiento dependen otros sectores. Por ejemplo, el sector energía es un sector que tiene un efecto multiplicador importante, ¿cierto?, porque genera disponibilidad de energía para muchas otras industrias, tiene el potencial de reducir los costos de producción. Hay otras industrias que están más al final de la cadena productiva y que tienen un impacto más limitado. La manera metodológicamente más simple de medir eso es a través de la matriz de insumo-producto que calcula el Banco Central, ¿eh? Que tiene hoy día un grado de desagregación bastante grande y por lo tanto permite evaluar esos encadenamientos que tiene una actividad económica determinada. Diputado Cifuentes. Gracias, presidente.
Gracias, presidente. Ministro, el fondo total es de 500 millones de dólares, según entiendo. ¿Y cuánto será lo que se asigna cada año? Perdón, este fondo sería de, por lo menos en los años 2023 y 2024, tendríamos esos 500 millones de dólares cada año. De ahí en adelante, claro, de ahí en adelante ya entraríamos, ya habría que evaluar, ¿cierto?, la magnitud de este fondo sobre la base de lo que sea la experiencia en estos primeros 2 años de aplicación. Ministro, porque normalmente ocurre que todo esto queda concentrado en la región metropolitana, que son más, ¿habrá algún criterio para descentralizar este apoyo hacia las regiones? Porque normalmente son mucho más proactivas la gente de la región metropolitana, entonces muchas veces las regiones, entonces poder, por lo menos, a lo menos que haya un porcentaje que debiera ir de ese fondo a las regiones, para no generar este desequilibrio. Sí, o sea, me parece que dentro de lo que es esta definición de efectos multiplicadores, uno podría considerar ese tipo de variables, ¿ah? Ahora, siempre tenemos que acordarnos de que las empresas muchas veces tienen sus operaciones en regiones, pero sus casas matrices en la región metropolitana. Entonces, más bien es la característica del proyecto, la que más bien el proyecto que el domicilio legal de una empresa es la que determina en realidad dónde se hacen las inversiones. ¿Mm? Gustavo Sauerbaum. Micrófono. ¿Va a haber algún criterio objetivo para poder hacerlo o todavía no hay reglamento? ¿Se tiene que hacer un reglamento para ver los criterios? ¿Cómo le vamos a dar los puntajes? Porque claro, aquí sale un criterio que básicamente que tenga un efecto multiplicador y verde, pero ¿ese es el único o van a haber otros? Sí. Bueno, mencionábamos, ¿cierto?, o sea, en términos de la objetivización de estos 3 criterios, tenemos en primer lugar que el apalancamiento surge directamente de la propuesta que haga, ¿cierto?, la empresa, en términos de cuál es el volumen de la inversión en relación al crédito tributario que solicita. Respecto del efecto multiplicador, ¿cierto?, uno lo puede obtener de la matriz insumo-producto respecto con todo el detalle de los sectores que están ahí clasificados. Y el efecto verde, en buena medida, se determina en base a las propias evaluaciones de impacto ambiental que los proyectos tienen. Ahora, eso de todas maneras tiene que traducirse en un reglamento, tiene que traducirse en la constitución de este panel independiente, todo eso lo detallaríamos en la indicación misma cuando la presentemos. Muy bien, ministro. Diputado Romero. Disculpe, ministro, pero el hecho de que sea efecto multiplicador y verde no circunscribe o restringe mucho la posibilidad de usar este crédito, porque en el fondo, por lo que la explicación que usted me da, yo podría sostener que esto se aplicaría a pocas industrias, o sea, básicamente proyectos de energía, reciclaje, no sé, cosas de ese tipo, pero no sé si eso ayuda a todo el resto de la inversión que también da trabajo, como por ejemplo la construcción, que puede tener también un efecto multiplicador de trabajo, por ejemplo, tanto empleos directos como indirectos, compra de materiales, mano de obra. Entonces, por así decirlo, siento que esto restringe un poco, ¿no hay algo de eso o no me asusto nomás? Presidente, la construcción es una industria que tiene muchos encadenamientos hacia atrás, a diferencia, ¿cierto?, del caso de la energía que mencionaba, que es una industria que es un sector que tiene muchos encadenamientos hacia adelante. Ahora, inversiones que protejan el medio ambiente o que reduzcan emisiones pueden realizarse por empresas de distinto tamaño. O sea, uno puede tener, ¿cierto?, una empresa que no es muy grande, pero que tiene, ¿cierto?, tiene una actividad que es muy contaminante y que puede invertir en un nuevo proceso que elimine esa contaminación. Entonces, no nos parece que esté restringido solo a inversiones grandes, y de hecho no es nuestro propósito que así sea. Sí. Muy bien, ministro, siga. Bien, el segundo tema que tenemos es la depreciación semi-instantánea. Sí.
Lo que pasa es que en la indicación hablan de la ley de fomento a proyectos, ¿no es cierto? Y más bien este es un artículo que va. Así es. Ya. Hay un error de tipeo. El micrófono, ministro. Sí, sería un artículo de este proyecto de ley, uno o varios, digamos. Claro, sí, aquí hablamos de 26 temas, pero es posible que las indicaciones sean más, ¿cierto? Dependiendo de cómo esté dividido jurídicamente el tema. El segundo tema se refiere a la depreciación semi-instantánea. Aquí estamos tomando como base la norma que se aprobó en la ley 21.210 del 2020, esta fue la reforma del 2020, para aplicarse como beneficio especial en el 2023. Depreciación semi-instantánea significa en este caso que el 50% del valor del activo fijo se deprecia en forma instantánea y el otro 50% se acoge a depreciación acelerada. En esto quiero mencionar que el tema de la depreciación acelerada siempre ha sido un tema de bastante discusión en términos de su impacto sobre la inversión. ¿Esto por qué? Porque la depreciación acelerada o instantánea lo que cambia es el momento en que se imputa como costo, ¿cierto?, la inversión. Cuando el crédito es barato y abundante, para muchas empresas en realidad no es un beneficio muy significativo. De hecho, esa era en cierta medida la situación cuando se aprobó esta ley anterior. Pero en momentos en que el crédito es más escaso y es más caro, como es hoy día, esto tiene un potencial bastante más significativo, porque en el fondo es el Estado que está entregando un crédito barato a la empresa que está invirtiendo en capital fijo, ¿no? Entonces, nos parece que esto en el escenario actual tiene un potencial mucho mayor de incentivo a la inversión que lo que tendría normalmente o en periodos en que tuvimos tasas de interés muy bajas, ¿no? El tercer punto... Diputado Mellado. Sí, presidente, ministro, por su intermedio, presidente. La Araucanía tenía un programa especial también de depreciación. ¿Ese se va a mantener? Perdón, que yo soy de la Araucanía y necesito que la gente que invierta allá, en la región más pobre del país, pero que tengamos el mismo tratamiento que teníamos antes y no lo cambie. Eso. Ministro. O sea, todo el resto permanece como está, no tenemos intención de modificar. El tercer punto se refiere a los contratos de leasing. Esto porque en la ley 21.420... Perdón, me pide la palabra a mí, perdón, no el ministro, ¿no? Sí. Es que era para hacerlo más rápido. No, es que solamente dice durante 2023. ¿Es solamente durante ese año? Sí, efectivamente, presidente, por su intermedio, para que la depreciación semi-instantánea sea efectiva, uno tiene que darle un plazo limitado. Pero es un año. Claro. El micrófono, ministro. Sí. Bueno, el tercer punto se refiere a los contratos de leasing. Esto tiene que ver con una modificación que se introdujo en la ley 20.420, que fue la de las medidas tributarias de financiamiento de la PGU. En esa oportunidad lo que ocurrió es que se eliminó la posibilidad de cargar las cuotas de leasing como costo por parte de las empresas, dejando solo la depreciación como beneficio tributario. Sin embargo, lo que hemos constatado es que esta fue una medida que genera bastantes problemas en sectores que acostumbran o han usado más recurrentemente este mecanismo para adquisición de activos fijos, en particular el sector de transporte, ¿eh? Entonces, la propuesta acá sería eliminar esa modificación y dejar el régimen que existía previo a la ley. Presidente, para siempre, o sea, se elimina, no es por un plazo definido de 2023, 2020, siempre. El cuarto tema es la aplicación de las pérdidas tributarias. Como sabemos, ¿cierto? Acá lo que proponía la reforma era que las pérdidas tributarias se limitaran a un 50% del impuesto declarado a contar de esta reforma. Lo que se está proponiendo acá es aplicar una gradualidad más larga, de tal manera de que ese límite sea, digamos, no
reforma se aplique hasta el 2025, que el 2025 empiece con un 80%, y ahí pasa un 65% del 2026. El micrófono. Un 50% en el 2027. Entonces, con eso la gradualidad se extiende en 2 años y se mantiene la posibilidad de aplicar todas las pérdidas, el 100% de las pérdidas, hasta el 2024. Diputado Ramírez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, no deja de ser llamativo que dentro del acápite incentivos a la inversión se esté posponiendo la entrada en vigencia de una herramienta que establece esta reforma tributaria. Es decir, el gobierno está reconociendo que esta herramienta es contraria a la inversión, que es la queja que nosotros hemos tenido permanentemente respecto de la reforma tributaria y el espíritu que la cruza entera. Ahora, esta es una confesión de parte en un ítem. Nosotros creemos que hay muchísimos otros donde se desincentiva la inversión, pero acá queda claro cuando el gobierno dice, mire, para incentivar la inversión esta norma que nosotros proponemos no la vamos a aplicar todavía. Pero me parece más discutible todavía, presidente, que además se posponga para que empiece a entrar en vigencia de manera gradual durante el próximo gobierno. ¿No será mejor, presidente, que este instrumento que está hoy día en la reforma se deseche y tengamos una discusión con la próxima administración sobre si conviene o no tener este mecanismo? Porque lo que hace este gobierno finalmente es decir, mire, como esta herramienta desincentiva la inversión, nosotros no la vamos a aplicar, pero la vamos a dejar ahí para que el próximo gobierno y la economía del próximo gobierno sufra las consecuencias de esta herramienta que sí genera desincentivos a la inversión. Entonces yo quisiera pedirle al Ejecutivo de plano que este punto, el 4, sea permanente, se elimine este instrumento y volveremos a discutirlo en el primer año de la siguiente administración para ver si corresponde o no corresponde tener este instrumento que, a confesión de lo que está presentando hoy día el Ministerio de Hacienda, desincentiva la inversión. Gracias, presidente. Muy bien, ministro. Sí. Ok, usted tomamos nota del punto que hace el diputado Ramírez por su intermedio, presidente. Continuamos con los puntos siguientes. En el segundo grupo tenemos modificaciones a la agenda antielusión y evasión. Tenemos aquí 8 temas. Uno es un procedimiento especial para la aplicación de la norma general antielusiva. En segundo lugar, eso modifica los números 1 y 4 del artículo 1 del proyecto de ley. Luego tenemos una nueva definición y condiciones para acceder a la responsabilidad tributaria, letra D, número 6 del artículo 1. Sí, entramos a la segunda siguiente, ahí agenda estamos, antielusión y evasión. En tercer lugar, se busca mejorar el procedimiento para la aplicación o para el levantamiento del secreto bancario, que corresponde al número 21 del artículo 1. Se introducen nuevas definiciones y neutralidad de organizaciones empresariales en relación a la norma de tasación, que es el número 23 del artículo 1. Se mejora la redacción de la norma de fiscalización, número 16 del artículo 1. Se mejora el procedimiento y se establecen algunas limitaciones a la figura del denunciante anónimo, el número 31 del artículo 1. Se introducen algunas modificaciones sobre comercio informal e ilegal, relacionado con guías de despacho y medidas administrativas. Como parte de esto es administrativo, no se refiere específicamente a una norma actual, pero el resto se debería incorporar dentro del articulado. Y se mejoraría la redacción y limitar el rango de acción a la prescripción extraordinaria que está contenida en el número 26 del artículo 1. Entonces vamos paso por paso. En el caso de la norma general antielusiva, se desarrolla el procedimiento para la calificación administrativa. O sea, aquí se mantiene una calificación administrativa, pero se establece primero que el procedimiento de fiscalización será siempre con audiencia del contribuyente.
En segundo lugar, que la decisión de aplicar aplicar la norma antilusiva recaería en un cuerpo colegiado conformado por 3 subdirectores de impuestos internos que deberían resolver por unanimidad. Admite un recurso administrativo especial presentado ante el Director Nacional de Impuestos Internos. Si el comité resuelve que no hubo elusión o se acoge el recurso administrativo, el servicio no puede aplicar otra norma especial anti-elusión. Se introduce la posibilidad de conciliar a nivel judicial, cosa que no permitía la norma que estaba propuesta, por la norma vigente, y se elimina la multa al contribuyente y queda solo para asesores que hayan diseñado el mecanismo elusivo al cual se hace, que es objeto de la aplicación de la norma antielusiva. O sea, en otras palabras, presidente, se genera un procedimiento que es bastante más equilibrado en términos de la situación del contribuyente vis-a-vis el servicio, permitiendo que haya instancias de apelación, estableciendo una instancia colegiada en la cual se toma esta decisión, y con esto nos parece que se reduce bastante el riesgo de un comportamiento discrecional o arbitrario por parte del servicio. Eso respecto de la norma anti-elusión. Respecto de la definición de responsabilidad. Diputado Mellado. Ahí sí. Marqué aquí, la decisión cae en un cuerpo colegiado subdirectores, porque hoy va directamente, ¿cierto?, a un recurso a nivel judicial para pedir este tema de elusión. El cuerpo colegiado son todos empleados del Estado, digamos, y responden a un jefe. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuanimidad, digamos, de una, o la imparcialidad que van a hacer ellos a tomar una decisión, ¿cierto?, sobre una persona? Porque la elusión no es evasión, no es un delito, digamos, ¿cierto? Pero está dentro de la norma. Entonces, me preocupa que este cuerpo colegiado, que una parte administrativa, digamos, venga a decir, mire, usted hizo una compra de una sociedad accionaria, la dividió y resulta que la persona que va a estar en el mesón atendiéndolo le va a decir, mire, mejor que pague. ¿Para qué te...? Es distinto a decir, mire, yo tengo presunción, voy a un tribunal tributario, ¿ya?, y él me da la posibilidad de yo hacerlo. Es más, no sé, yo creo que se defiende mejor el mediano empresario. El grande no va a tener problema en pelearlo judicialmente, porque puede estar años peleándolo. Estoy hablando del pequeño y el mediano, que va a tener problemas, digamos, porque va a estar con la persona que lo está atendiendo en el mesón y va a estar un poco cohibido, digamos, porque al llegar a la mesón de impuesto interno obviamente se cohibe, digamos, cualquier cosa de ilusión lo van a hacer, que creo un poco menos que va a ser un delincuente. Eso sería un detalle nomás que hay que evaluar y lo que tenemos que evaluar con los asesores durante la semana, presidente. Ok, diputado Brito, me solicitó la palabra. Gracias, presidente. Tengo el honor de representar también al diputado Mirosevich, que está con dificultades para hablar. En relación a la agenda antiilusión, al primer punto de la norma general antilusiva, en la primera frase dice que el procedimiento de fiscalización será siempre con audiencia del contribuyente. Entonces, ¿qué significa? Si nos puede detallar qué significa que va a existir una audiencia. Y en el segundo frase dice, la decisión cae en un cuerpo colegiado de subdirectores que deben resolver por unanimidad. Si es que esa decisión por unanimidad significa que si un subdirector vota en contra, una infracción puede quedar sin sanción, por ejemplo. Si eso es así, no será un criterio muy exagerado. Son parte de las consultas que tenemos, presidente. Muy bien. Gracias. ¿No hay más? Diputado Cifuentes. No entiendo muy bien, ministro, por su intermedio, presidente, el hecho de por qué se castiga a quien haya diseñado el proyecto, digamos, para la elusión y no al que la está pagando. Entonces pareciera que aquí se está... el pobre consultor va a terminar pagando las culpas del mandante. Es bien rara esa figura, ¿no? Muy bien. Ministro, encienda al diputado Romero. Presidente,
veo con preocupación esta norma porque yo creo que Chile ha luchado bastante por tener una justicia especializada en tribunales. Entonces aquí no, yo lo planteé en las primeras reuniones que la calificación jurídica la hacen los tribunales, es mi formación de abogado nomás, que la calificación de los hechos lo hacen los tribunales. Entonces aquí no se resuelve, como le decía un poco el diputado Mellado, no se resuelve el tema que esto se resuelve en sede administrativa con un inferior jerárquico y después lo revisa el superior jerárquico. O sea, este es un tema que, a mi juicio, es la calificación de un acto jurídico y eso en general lo hace un tribunal. Entonces, siento que acá hay como un retroceso en la justicia tributaria o en los derechos de los contribuyentes. No sé al final tampoco cómo quedó el tema de la carga de la prueba. No sé si ahí hubo alguna modificación en eso, me gustaría saberlo. Gracias, presidente. Ministro, el micrófono. Yo quiero decirle que yo entiendo la multa al contribuyente porque normalmente quien está detrás por decir, de la operación ideológica son los asesores. Y claramente, digámoslo con claridad, hay abogados que son especialistas y contadores también que son especialistas para ser los ideólogos detrás de estas normas elusivas o evasivas. Así que a mí me parece... ¿Ah? Sí, por eso me parece bien que no sea el contribuyente, sino que sean quienes están detrás que lo incitan a hacer esa operación. Ministro. Sí, gracias, presidente. Bueno, aquí, cierto, por supuesto hay un tema que justificó la inclusión de este cambio a la norma antielusión en este proyecto, que sigue estando presente, que es la invocación en base en sede administrativa de la norma antielusión versus, cierto, aplicarlo a nivel del Tribunal Tributario. Y esto se ha propuesto en función de lo que ha sido la experiencia en muchos países respecto de este tipo de normas, que es más efectiva cuando es el ente fiscalizador el que es capaz de invocarlo. Ahora tenemos que recordar siempre que invocar esta norma antielusiva no significa automáticamente una sanción, lo que significa, ¿cierto?, es una capacidad para investigar y requerir información más allá de lo que es habitual en la fiscalización tributaria. Ahora, primero respecto del tema de la audiencia previa, acá, ¿cierto?, lo que ocurre normalmente es que se cita a un contribuyente, ¿cierto?, cuando se identifica algún problema o alguna inconsistencia en su declaración, de tal manera que, ¿cierto?, antes de invocar la norma antielusión, la idea es que exista esa citación, que el contribuyente tenga la oportunidad de exponer sus argumentos y entregar el resto, digamos, otros antecedentes que sirvan para justificar su posición o su declaración. Luego, respecto de la decisión colegiada, dado que estamos hablando aquí solamente de 3 subdirectores, los subdirectores de fiscalización, normativo y jurídico, más que estar pensando en personas, estamos hablando de distintos enfoques sobre la aplicación de esta norma que corresponde a esas subdirecciones. Por eso que está planteado el requerimiento de unanimidad. En tercer lugar, respecto del recurso ante el director del servicio, esto, digamos, es similar a lo que ocurre en general respecto de los recursos administrativos. Siempre los recursos administrativos se presentan ante el superior jerárquico de un funcionario, donde sabemos que ese funcionario, ¿cierto?, es dependiente de ese superior jerárquico, pero que el superior jerárquico tiene la posibilidad de escuchar al contribuyente, el usuario o quien sea, y resolver respecto de un reclamo que esté presente. Eso yo diría, presidente, y luego... Sí, comenté el tema de la anonimidad en función de lo que son las características, que estamos hablando de subdirectores de 3 áreas que se complementan entre sí dentro del servicio. Pero me parece que falta todavía el punto relacionado con el tribunal, y no sé si sí, no hay problema. Se puede referir a ese punto en particular y otro. Ningún inconveniente. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente, por su intermedio. Respecto de la carga de la prueba, lo que se mantendría es la
posición actual. Actualmente la norma dice que la carga de la prueba la tiene el servicio al momento de iniciar el procedimiento, que es judicial. Entonces, en definitiva, cuando el Servicio de Impuesto Interno emite una resolución declarando un acto como elusivo y el contribuyente en definitiva reclame ante un proceso en el tribunal que tiene que acreditar que hubo elusión es el Servicio de Impuesto Interno. Y eso es porque, por ejemplo, uno no puede probar un hecho negativo. En definitiva, yo no puedo probar que no cometí elusión, que es lo que suele pasar con todas las normas de control. Entonces, en definitiva, lo que va a suceder en sede judicial es que el servicio, o sea, es que el punto de prueba va a ser si es que hay elusión o no, en muchos casos, y ahí el que va a tener el mayor peso de la prueba es el Servicio de Impuesto Interno, digamos, porque es el que está un poco impulsando la norma. No sé si había otra el tema de la sanción. Sí, el micrófono. Diputado Cifuentes, efectivamente, ahí, bueno, la sanción al asesor actualmente ya existe, por lo tanto lo que estaríamos haciendo es dejar solo la sanción al asesor. Lo que se hace es modificar que ya no haya una sanción al contribuyente. Esto fue a propósito del debate que se dio por norma general antielusiva, que muchos planteaban que en definitiva si la calificación era administrativa, no tenía mucho sentido que hubiese una sanción adicional al cobro del impuesto. Y nos pareció que había plausibilidad en ese argumento. Entonces fue, como desde la posición del Ejecutivo la calificación debe ser administrativa, nos parece que entonces es pertinente eliminar esta multa adicional al pago del impuesto que tiene que pagar el contribuyente. Sí creemos que la multa a los asesores hay que mantenerla en la situación actual, porque es una forma de desincentivar a que en definitiva quienes están detrás del diseño de la planificación tributaria agresiva. Y solo precisar que otra modificación que creemos que es importante es que la norma hablaba de quienes ejecutaran también los actos. En ese punto también estamos abiertos a modificarlo, porque podría ocurrir en algunos casos que en definitiva el que ejecute el acto, el que haga la escritura, el que prepare el balance es el contador interno o el abogado interno de la compañía, que no es necesariamente quien planificó. Entonces ahí podríamos estar en definitiva no apuntando bien. Entonces se va a mantener la norma respecto de que se persigue la multa respecto de quienes en definitiva hayan diseñado la planificación tributaria. Diputado Mellado, diputado Romero, ¿no? Sí, presidente. ¿Consulta? Presidente, mire, a ver, hoy este tema lo tienen los tribunales tributarios, eso da garantía de objetividad e imparcialidad. No sé, el impuesto interno es lo que tiene que, mira, por más tecnológico que sea el impuesto interno, no tiene herramientas jurídicas ellos, digamos, para imparcialidad de tomar las decisiones. Los subdirectores son empleados públicos, no dan las garantías de imparcialidad, porque el rol de impuesto interno, presidente, es recaudar, ¿no? Entonces, aquí, tal como en la acción penal se ejercen los tribunales penales, lo mismo debe suceder en la acción tributaria, digamos. Debe ser ejercida ante los tribunales, en este caso con las competencias, conocimiento como un tribunal tributario. O sea, no puede el contribuyente probar que no ha eludido, porque lo deja en situación imposible de acreditar, según lo que dice acá. Entonces, la carga de probar debe estar en el Servicio de Impuesto Interno. Acuérdese que el año pasado aprobamos proyectos de ley en la Comisión de Economía y en esta Comisión de Hacienda, ¿cierto?, sobre la carga de la prueba en el más grande. La carga de la prueba en las grandes empresas para probar, ¿cierto?, que el consumidor no estaba incumpliendo. Entonces, la misma razón, la misma justificación. Aquí también, impuestos internos, ellos deben probar, ¿cierto?, que la persona está eludiendo, no el pequeño, digamos, que es el consumidor, que cuando va al mesón, es como una pistola sobre el mesón, oiga, usted eludió, mire, mejor tiene que contratar abogado, estar años juiciando. No, es al revés. Yo creo que como está ahora la norma, presidente, no debería ser movida. Gracias. Muy bien. Ministro. Perdón, diputado Romero. Presidente, yo tengo una preocupación porque en el fondo las normas jurídicas hay que interpretarlas en el sistema completo y lamentablemente el derecho administrativo no tiene un código, por lo tanto hay montones de normas dando vueltas. Por un lado hay una meta de recaudación por aplicación de estas normas anti-ilusión y evasión. Y por otro lado también están los incentivos
que tienen todas las remuneraciones y los que tienen los órganos fiscalizadores con dedicación exclusiva, que no sé, es que tengo entendido que se mantienen, y además los PMG. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Y por eso, complementando lo que dice el diputado Mellado, a mí lo que me preocupa es que en el fondo estos servicios, evidentemente, que tienen como un plan de mejoramiento y gestión y metas, obviamente recaudar más. Tienen doble incentivo para recaudar más. Uno, obviamente por las remuneraciones, por los programas de mejoramiento y gestión, además por la meta que tiene el propio gobierno. Entonces, lo que preocupa es que, claro, efectivamente va a haber la posibilidad de tener una reunión, o sea, hay que sea administrativa de la mejor voluntad posible, pero creo que se le resta imparcialidad y por eso se establecen los tribunales. Entonces, yo creo que esta norma es bastante peligrosa en ese sentido porque existen ya incentivos, por así decirlo, para que esto no se haga con la imparcialidad necesaria. Esa es mi preocupación, presidente, y yo pediría mantenerlo tal cual. Gracias. Ok. Ministro, subsecretaria, que no le dé la bienvenida adelante, le pido disculpas. Está bien. Muchas Pero gracias, siempre va a ser bienvenida a nuestra presidente, comisión. por su intermedio. Solo contar una cosa, ¿cierto? Y nosotros, a ver, como ya dijo Diego, ¿cierto? Aquí no es que se elimine la función, ¿cierto?, que tienen los tribunales, ¿sí? Sino que, de hecho, el contribuyente, si no está de acuerdo, ¿cierto?, cuestiona la resolución de este órgano colegiado, que llamamos órgano colegiado, puede ir al tribunal a presentar su reclamo. Y por eso la carga de la prueba está en el más grande en este caso, porque está en está en este órgano colegiado probar que realmente hubo ahí elusión. Entonces, quería aclarar eso, ¿sí? Entonces, a pesar de que técnicamente sede administrativa no es puramente, ¿sí? Hay una función aquí para los tribunales, yo hablaba de mixto en nuestra comisión. Y segundo, contar que efectivamente hay una preocupación por hacer que este órgano colegiado efectivamente tenga grados de independencia y quedamos en conversar algunas fórmulas para eso. El Estado tiene hoy día, de hecho, servicios donde se cuentan, ¿cierto?, con funcionarios que tienen grados de independencia, hay maneras de asegurar eso. Esas dos cosas quería decir. Muy bien. Alguien me levantó la mano. Diputado Mellado. El micrófono. Presidente, no, sí, la pregunta es, ¿cómo evaluó el gobierno que esta herramienta funcionaba mal? Porque la verdad es que esta herramienta está funcionando bien desde mi perspectiva, digamos, cumple el rol disuasivo que corresponde. Entonces, ¿por qué cambiar algo que está funcionando bien en estos momentos por algo que no sabemos? Entonces, ¿cómo evaluó el gobierno que la herramienta que hoy funciona mal? Entonces, si nos dicen que funciona mal por estadística, porque deberían haber sido, no sé, 25.000 más, no sé, algún dato numérico estadístico real para decir el cambio, digamos, de la herramienta que estaba en la ley antigua con este cambio que la verdad es que no debiera ser, digamos. Me imagino porque el instrumento no ha sido muy eficaz, entonces yo me imagino, por eso, sí, la alta ilusión y evasión. Dejemos al ministro que iba a contestar. ¿Sí? Claro, yo entiendo lo que dice usted, subsecretario, perdón por su intermedio, presidente, que en el fondo va a ser un tribunal que al final califica. El problema es que ya cuando en el momento en que una autoridad administrativa le calificó un acto a una persona, necesariamente lo obliga a acudir al tribunal. Hoy día hay un paso previo, por así decirlo. Yo sé que es un poco más engorroso, y eso se entiende perfectamente, pero lo que tenemos que centrar primero en el derecho a las personas. O sea, definitivamente, yo en esto soy pro persona, y hacerlo a esta persona incurrir en ya tener que ir necesariamente a un tribunal, agregando las cosas que ya dije, en el fondo con estos incentivos, por así decirlo, que van en otra línea, que también, obviamente hay que partir de la buena fe, pero mi mentalidad de abogado me hace darle la vuelta en cuando las cosas no pudieran funcionar. Yo siento que ahí hay un peligro. Entonces no es inocuo que finalmente el tribunal va a resolver, evidentemente, pero ¿cuánta gente está en condiciones de ir a cada rato a los tribunales? Entonces le van a hacer una fiscalización, le van a calificar el acto, listo, tribunal. Ahí recién va a poder. Esa es la complicación. Gracias, presidente. Muy bien. Ministro, su secretaria, no sé quién va a tomar la palabra. Sí, presidente. Primero
Nosotros vamos a tratar de dar respuesta lo más breves posible, porque si no, el temor es que no alcancemos a cubrir todos los temas, donde Nos en queda realidad, mañana todavía, sí, Miguel. que mañana tenemos que presentar los estudios. Y no estamos todavía votando las indicaciones, estamos describiendo las indicaciones. ¿Ah? A ver, diputado, Sí, de es que repente... algo que me Sí. baje ahí, me ilumine un poco, ¿no? Sí. Sí. Una moción de orden, presidente. A ver, yo entendí que hoy día el ministro iba a hacer la presentación en lo general. Entendí que ya mañana es más en lo particular, va a traer algunas indicaciones más redactadas. Entonces, si vamos preguntando una por una de lo que va presentando el Ejecutivo, la verdad es que no vamos a llegar, nos quedan 40 minutos. Luego tenemos que ir a sala. Entonces, ¿no será mejor, mucho más eficiente, hacer la presentación, luego cuando nos traiga las indicaciones y tengamos la indicación completa, poder dar lectura y hacer nuestros puntos? Porque además tenemos posterior nosotros un plazo también para poder hacer indicaciones o llegar a acuerdos con el Ejecutivo con esa indicación. Pregunto, ¿no es mejor, más eficiente de esta manera? Porque si nos seguimos interrumpiendo, la verdad es que vamos a estar 2 páginas más y va a terminar la sesión del día y no vamos a avanzar. Gracias, presidente. Mire, yo quisiera compartir con usted. Pero yo No quisiera. comparte. No comparte. Lo que pasa es que yo creo que enriquece el debate, que a sobre tabla puedan surgir las dudas y que yo creo que enriquece, y yo creo que ese era el espíritu de escuchar al ministro, porque si nos va a hacer una exposición general, entonces yo creo que si tenemos el privilegio de tener al ministro sentado frente a No nosotros, es más que una opinión. conjuntamente- Avancemos hasta donde lleguemos entonces. Bien, ministro. Sí, presidente. No, lo que iba a señalar es que respecto del procedimiento actual, tenemos un procedimiento que es reconocidamente engorroso, y por reconocidamente me refiero no a lo que podamos calificar nosotros o el servicio, sino que algo que ha sido calificado como tal por la propia Corte Suprema, que ha señalado justamente de que este es un proceso muy complejo, muy engorroso. Ahora, esto no está siendo simplificado al punto de permitir una acción unilateral o discrecional del servicio. Nuevamente, ¿cierto?, lo estamos refiriendo a esta instancia de los 3 subdirectores con los recursos correspondientes, y donde tenemos que recordar que cualquier sanción finalmente, ¿cierto?, es apelable ante el Tribunal Tributario. O sea, siempre hay aquí como 4 instancias posibles en las cuales el contribuyente puede explicar, defenderse, dar sus argumentos. O sea, aquí estamos en realidad quizás en el polo opuesto de lo que se señalaba respecto a los incentivos a la recaudación. Hoy día este procedimiento es tan largo que probablemente un fiscalizador no lo va a querer utilizar, porque involucra idas y venidas desde distintas instancias que lo hacen particularmente complejo. Entonces, dado que este fue un mecanismo que se incorporó en la reforma del 2014, lo que estamos buscando es darle una mayor aplicabilidad, resguardando siempre, ¿cierto?, los derechos del contribuyente a través de las instancias que aquí se definen. O sea, yo no he interrumpido casi nada, presidente. Simplemente hago el comentario por lo siguiente, porque este tema de la norma general antielusión se alcanzó a tocar 5 minutos antes que partiera esta comisión, en la comisión de expertos, ¿ya? En la mesa técnica, ¿ok? Entonces, como yo sé que la comisión, en la mesa técnica no es el gobierno y no es el Congreso, y el gobierno tiene derecho a presentar sus indicaciones y a haber impreso este PowerPoint, incluso antes de discutirlo en la comisión técnica. No es el espíritu, pero tiene derecho a hacerlo. Pero viste que entonces no pudimos plantear en la mesa técnica todos nuestros reparos. Yo simplemente quiero decir que este tema es uno de los más graves problemas que tiene esta reforma tributaria. Nosotros no estamos de acuerdo con que se le quieren atribuciones a los tribunales tributarios y aduaneros y se le entreguen al servicio. Y creemos que a propósito de la tramitación del proyecto de ley que le daba uñas y dientes al CERNAC, y que el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional porque el CERNAC pasaba a ser juez y parte
Nosotros creemos que acá es exactamente el mismo principio. Yo entiendo lo que acaba de decir el ministro, este es un tema que es controvertido, no nos vamos a poner de acuerdo ahora, pero quiero que quede constancia, en vista de que no se pudo tocar en plenitud en la comisión técnica, que esto es un tema para nosotros de la máxima gravedad. Porque uno siempre tiene que ponerse en el escenario de que las autoridades que están ahí no son las más idóneas. Puede ser alguien de derecha o de izquierda. Y que finalmente, por un diseño mal hecho, pueda perseguir, en este caso a los contribuyentes, que es el principio que finalmente el Tribunal Constitucional decretó que no era admisible cuando hablábamos del CERNAC, que es exactamente el mismo principio. Entonces, yo espero, presidente, simplemente los comentarios, por si el gobierno tiene la voluntad de volver a revisar esto y ver cómo podemos hacerlo de una manera que no se vulnere un principio tan importante como que el que es juez y es parte sean personas distintas. Gracias. Presidente. Felizmente la composición del Tribunal Constitucional cambió. El micrófono, diputado. Perdón, la norma que está en este momento sí ha sido efectiva. Por lo menos en la región de Araucanía hay muchos que han llevado acuerdo con impuestos internos, ¿cierto? Pero ¿saben lo que pasa? Claro, como dice el ministro muy bien por su intermedio, presidente, que a lo mejor el fiscalizador no va a querer ir al tribunal tributario. Pero ahora la prueba va a estar en que el empresario, el pequeño empresario, en este caso, el agricultor, el contratista, que sea, digamos, va a tener que contratar abogados por años para ir después, ¿cierto? Y estar, pues, y eso es carísimo. Entonces, a veces por una pequeñez, digamos, va a tener que gastar para demostrar su inocencia 3 veces más o 4 veces más lo que le están cobrando, ¿cierto? Para demostrar su inocencia. Entonces, la carga de la prueba también lleva una carga en dinero, ¿eh? que no se justifica, digamos. O sea, la defensa ante los tribunales es carísimo, años y años, presidente. Entonces, creo que aquí hay un tema que es importante y vital, como decía el diputado Ramírez. Es justamente para que no caigan en la tentación. Diputado sí, Boris Barrera. Claro, me perdí un poquito el debate, pero aquí hay unos puntos que me gustaría hacer a mí. Primero que nada, que el gobierno se abrió, porque en un principio se multaba al contribuyente y a quien diseña lo que tiene que contribuir ese contribuyente. Y el gobierno se allanó y bajó la multa al contribuyente. Ahora hay que recordar que hoy día lo que existe es un incentivo a eludir. ¿Por qué? Porque si no me pillan, no pago. Y si me pillan, tengo que pagar lo que debía haber pagado. Entonces lo que hace esto en el fondo es desincentivar ese incentivo. Entonces me gustaría igual hacer ese punto, presidente. Gracias. Muy bien, presidente. Pero, es que pillaron. Que esté hecho para eso. Y eso es lo que hay que sacar del concepto de elección. No está hecho para eludir, no. Es que partamos de la base, diputadas y diputados, que son los autores intelectuales los que incentivan a los contribuyentes a cometer estos pecados. Entonces, está bien que sean sancionados los ideólogos de la maldad. ¿Ah? Claro. Diputada Yael, para darle la palabra al ministro y continuar. Presidente, súper breve. Yo en general estoy siempre de acuerdo con el presidente de la comisión. No, que en general estoy de acuerdo con el presidente de la comisión en todas sus decisiones. No, pero quiero plantear un punto sobre esta discusión y que tiene que ver con que la verdad es que no sé cuándo intervenir o no, presidente, porque en el fondo yo podría también contestarle al diputado y generar un debate que puede ser importante para efectos de la discusión de tributaria, pero entiendo que estamos recién en la etapa de hacer preguntas, ¿cierto? Y dilucidar eso, y no para comentar si estamos o no de acuerdo o argumentar las posturas, porque si no, presidente, creo que se confunden los espacios. Entonces, a lo mejor diferenciar si este es un momento para hacer preguntas y otro lo damos para la discusión ya en detalle. Eso, presidente. Muchas gracias. Siempre usted me ilumina cuando el camino se ve más difícil. Bien, ministro. Me parece bien su observación, diputado. Gracias, presidente.
Sí, solo respecto a la discusión que ocurrió ahora, lo que yo quisiera dejar claro es que lo que nosotros vamos exponiendo son propuestas de indicaciones a partir de lo que se ha discutido, pero no todo involucra que exista un acuerdo en las mesas en las cuales se ha estado trabajando. En algunos casos se ha iniciado una discusión que no ha concluido, como mencionó el diputado Ramírez, ¿no? Sigo entonces con los temas. El siguiente se refiere al concepto de responsabilidad tributaria, que estamos como en el caso opuesto, en este caso de contribuyentes que buscan generar o demostrar su responsabilidad tributaria, estableciendo acuerdos de colaboración con el Servicio de Impuestos Internos, que se pueden establecer entre grupos de empresas de impuestos internos, empresas que puedan solicitar que un tercero independiente previamente inscrito en el servicio certifique que sus operaciones y estrategias fiscales cumplen con el concepto de sostenibilidad fiscal. Y las empresas que cumplan con algunas de estas condiciones serían incorporadas a un registro de carácter público. El siguiente punto se refiere al procedimiento en el caso de secreto bancario. En este caso, lo que se está buscando es una mejor regulación del levantamiento de secreto bancario en atención a la experiencia comparada y para una mejor fiscalización de las obligaciones tributarias. Entonces se propone lo siguiente en términos del procedimiento que permite aplicar esta norma. Primero, que le correspondería a impuestos internos iniciar el procedimiento notificando a la institución bancaria y al contribuyente. En segundo lugar, que el banco no entregará la información cuando el contribuyente acredite la presentación de un reclamo ante el tribunal tributario. Tercero, que en caso de que el contribuyente no se pronuncie, el servicio pueda solicitar que el tribunal tributario certifique la no presentación del reclamo por parte del contribuyente. Y por último, que en caso de sentencia desfavorable al contribuyente, la medida no se pueda cumplir mientras la sentencia no se encuentre firme y ejecutoriada. Entonces esto involucra una regulación del levantamiento del secreto bancario que es mucho más detallada y que le da en una primera instancia al propio contribuyente la posibilidad de detener el procedimiento por la vía de un reclamo ante el tribunal tributario. Diputado Mellado, consulta. No, yo creo que aquí se esgrime el argumento que me parece muy bien. Aquí se protege al contribuyente. En esta norma se protege al contribuyente porque si una persona le dicen tiene que levantar el secreto bancario, ¿ya? Frank, te tienes que levantar. Tú dices, Servicio de Impuestos Internos notifica al banco y a Frank, ¿ya? El banco no entrega la hasta que Frank presenta el reclamo y si no, el Servicio de Impuestos puede ir al tribunal tributario. Ahí está protegiendo al contribuyente. Pero en la norma anterior, no lo protege. Entonces, aquí hay un ejemplo, tal cual como está protegiendo al contribuyente, debiera ser también la protección en la norma anterior. Gracias. Bien, ministro, puede continuar o puede contestar si quiere. El micrófono. Siguiente punto, presidente, se refiere a la norma de tasación. Esto se aplica especialmente en el caso de reorganizaciones de sociedades. Y en este caso lo que se plantea es establecer los casos en que la norma da neutralidad a los procesos de reorganización empresarial. Primero, aclarando que las reorganizaciones internacionales quedan radicadas en la norma sobre precios de transferencia y que el criterio general es que las reorganizaciones, tanto nacionales como internacionales, deban tener neutralidad tributaria en la medida que cumplan con los requisitos legales. Y en segundo lugar, se propone, para mayor claridad, una definición de legítima razón de negocio y se refuerza la posibilidad del contribuyente de realizar consultas a impuestos internos para obtener una opinión sobre si su reorganización, sea esta nacional o internacional, tenga neutralidad tributaria. Luego tenemos la norma de fiscalización, en que lo que se plantea, que se refiere al artículo 59, se plantea que es necesario entregar mayor claridad respecto de en qué circunstancias el contribuyente tiene la garantía de no volver a ser fiscalizado por operaciones que ya han sido parte de un proceso de fiscalización en ejercicios comerciales anteriores. Esto nuevamente también es una norma que tiende más bien a proteger al contribuyente.
El siguiente punto se refiere al denunciante anónimo, al control de informalidad, no, la norma de tasación ya la mencioné. Control de informalidad, esto se refiere a cuestiones más bien de carácter administrativo, pero que deberían verse reflejadas en el informe financiero, estableciendo un procedimiento para que se termine con las guías de despacho físicas. Como sabemos, este es un tema que ha surgido mucho a raíz del robo de madera, ¿cierto?, en el sector forestal. En segundo lugar, compromiso de medidas de mayor fiscalización en la carretera, compromiso de fortalecer el rol fiscalizador de aduanas e impuestos internos y crear mesas para agilizar permisos municipales. Todo eso por vía administrativa, pero que surgió en la discusión y por lo tanto lo recogemos en este recuento. El diputado Bianchi tiene una observación. Sí, gracias, presidente. Con respecto al control de la informalidad, yo recuerdo que entre las primeras discusiones que tuvimos nosotros hicimos ver a usted, ministro, que había un número muy significativo de personas que legítimamente, dada la situación que estaban atravesando, empezaron a generar actividades económicas informales, pero usando mecanismos técnicos, como por ejemplo estas, ¿cómo se llama esto para las tarjetas de crédito, ¿no? Esa maquinita famosa que para poder vender, ¿no es cierto?, con tarjetas de crédito. Y ahí no hay ninguna norma, no hay ninguna fiscalización, no hay ningún control de nada. Y esto ha ido en aumento con el efecto negativo que esto le provoca a quien está bien constituido, pagando todos los impuestos y los arriendos y el personal, etcétera. Entonces hay una competencia tremendamente desleal que no se ha corregido y me parece que es importante agregarla, por su intermedio, presidente, al ministro. Diputado Mellado, antes que conteste el ministro. Sí, presidente, lo que pasa es que en esta norma de control de informalidad faltan cosas. Por ejemplo, bueno, ministro, por su intermedio, presidente, el proyecto robo de madera de mi autoría está ya, falta la firma del presidente para que se convierta en ley. Y ahí son 6 meses de reglamento, donde se ponen de acuerdo los 3 ministerios para que la guía de despacho sea electrónica, ¿ya? Pero antes de eso, la Corma, anoche lo vimos en una comisión investigadora de robo de madera, la Corma ya ha hecho, ¿cierto?, un apps, para poder entregar la información, ¿cierto?, a Carabineros, para que vayan directo a impuestos internos y también a CONAF para ver los planes de manejo, digamos, de eso directo, ya está, y a costo de ellos. Entonces, se podría usar eso para, en el caso del robo de madera o fiscalización de carretera. Pero me falta acá, ministro, algo con las municipalidades. Porque las municipalidades dan permisos a los ambulantes, ¿cierto?, en algunos casos, digamos, y se ve en Santiago, en Valparaíso, que no se puede, no es renta presunta, digamos, pagan un permiso mínimo, digamos, pero hacen la competencia desleal afuera del comerciante. Entonces tiene que tener un tope. No tiene que tener un tope, digamos, no tiene que ser algo por uso político. Y lo otro es que en las importaciones aguas arriba, porque alguien le provee a esa gente, alguien es el distribuidor, y ahí impuesto interno debería ir aguas arriba, digamos, viendo, porque el pequeño ese a lo mejor tiene que ir en su comercio, pero algunos llegan con tremendas camionetas, bajan su tema en la mañana y después se van. Es un comercio para ellos legal, pero es ilegal porque no pagan impuestos, ni IVA, ni impuesto a la renta. Entonces, el punto es cómo van a hacerlo aguas arriba para poder ver el comercio informal y cómo lo van a hacer con las municipalidades para limitar los permisos municipales, porque también hay un tema de una competencia desleal con el comercio. Muy bien, ministro, tiene la palabra. Sí, presidente. Ambos comentarios son muy pertinentes y tienen que ver específicamente con normas que ya están incorporadas dentro de este proyecto, que apuntan en la dirección de exigir inicio de actividades para desarrollar cierta actividad comercial. Eso es muy claro en el caso de las importaciones, donde actualmente no se exige inicio de actividades y eso muchas veces inhibe la fiscalización, o si hay fiscalización no tiene una implicancia concreta, y lo mismo también es válido para el comentario que hacía el diputado Bianchi, así que las dos cosas son bien pertinentes, pero en buena medida están recogidas en otras partes de este proyecto. Continúe nomás, ministro. Bien, tenemos después el tema del denunciante anónimo. Entonces acá lo que se ha estado trabajando es fundamentalmente en separar las figuras que contiene la norma.
La norma en la actualidad tenía una sola figura como denunciante anónimo y que podía recibir una compensación, pero lo que está proponiendo aquí es separar la situación del denunciante anónimo de la figura de la delación compensada tributaria. Y lo que se propone es homologar cada una de estas normas que actualmente ya existen. En el caso del denunciante anónimo se propone un procedimiento que se homologaría al de la CMF para el caso de mercado de valores, y en el caso de la delación compensada tributaria se tomaría como base la norma en materia de libre competencia. Además, lo que se buscaría sería clarificar que el denunciante anónimo debe efectuar la denuncia en sede administrativa ante el Departamento de Delitos Tributarios de Impuestos Internos, y será el servicio el que califique si los antecedentes ameritan abrir o no un proceso de fiscalización. Y si finalizado el proceso de fiscalización proceden sanciones. La recompensa para el denunciante procedería entonces solo en caso de sentencia definitiva que condene al evasor al pago de multas. Y además se establece sanciones a las denuncias maliciosamente falsas. Entonces, acá más bien se busca separar estas dos figuras y tomar como referente normas que ya existen en nuestro sistema jurídico de fiscalización. Finalmente, respecto de la prescripción extraordinaria, se propone mejorar la redacción para acotar el alcance a contribuyentes que tengan la intención de ocultar información a impuestos internos. Esto se refiere, ¿cierto?, a ampliar periodos o reducir periodos de prescripción, y además los efectos de ampliar la prescripción puede alcanzar solo las partes que no hubieran dado cumplimiento a una obligación de pago de impuestos. Con eso, ¿cierto?, cerramos la agenda antielusión y evasión. El conjunto de temas siguientes se refieren al nuevo sistema de impuesto a la renta. Si quieres se salta esa parte y entramos de hecho, para no estar repitiendo. Sí, bueno. O sea, aquí los temas son el tributo al diferimiento de impuestos finales, ajuste al sistema de registros, dividendos entre sociedades, créditos por impuestos pagados en el exterior, pago a paraísos fiscales, DFL2, arriendo de inmuebles y la situación de zonas francas. Entonces, respecto del primer punto, ya habíamos adelantado y se mencionó como parte del proyecto o de la iniciativa en proinversión, el establecer cambios importantes en la base de este impuesto, donde la base imponible ya no sería el total de utilidades retenidas por sociedades pasivas, sino que sería solamente el 22% de la utilidad acumulada, donde el 22% corresponde a la tasa del impuesto a los ingresos a las rentas del capital. La tasa del impuesto en este caso se fijaría en un 2,5%, que la hemos determinado de tal forma que se aproxime a una tasa de interés aplicada sobre esta suerte de préstamos que realiza el Estado al contribuyente por el hecho de diferir el pago de sus impuestos. Entonces esto, por supuesto, involucra un cambio importante en la recaudación estimada y también involucra un cambio en la relación que se establecía entre este impuesto y el impuesto al patrimonio o a la riqueza, dado que esto pasaría a ser un impuesto que refleja el costo financiero de la postergación del pago de impuestos por dividendos. Entonces ya no formaría parte de la base o ya no se descontaría del impuesto al patrimonio. Eso respecto del diferimiento de impuestos personales. En segundo lugar, se propone un ajuste en los registros, un ajuste de la renta líquida cuando la sociedad... Ministro, ¿pero ¿sí? eso va a significar una baja en la recaudación? Va a significar una baja en la recaudación aproximadamente de alrededor de un 60% en la recaudación. ¿Y cómo se compensa eso? Eso lo vamos a tratar de compensar en el conjunto de la reforma. Vamos a presentar mañana, vamos a presentar un cuadro con cómo quedaría las estimaciones de recaudación con todas estas modificaciones. Porque es una caída importante en el...
en un Nosotros componente, que estamos modificando la base, pero también estamos modificando la tasa. Entonces hay que ver el efecto combinado de esos dos factores. Nosotros, como diputados socialistas, estamos viendo una indicación para poder recaudar por otra vía. Así que, sí, no, pensábamos que se podría eliminar, pero está baja, pero estamos trabajando ya una propuesta alternativa que nos podría generar como 4.000 millones de dólares. Presidente. Sí, la pregunta del ministro Comercio Intermedio, ¿cómo llegaron al 2,5? Porque puede ser un 4, puede ser un 3, puede ser un 8, puede ser un... ¿Cómo llegaron al 2,5? ¿Qué análisis hicieron para eso, digamos? Se llegó a esa cifra tratando de estimar una tasa de interés de largo plazo, intermedia entre el costo de fondos para el Estado y el costo del crédito para el privado. Claro, esta sería la tasa real, ¿no? O sea, para dar un ejemplo, ¿cierto? Hoy día la tasa de bonos del Tesoro a 10 años está en 6,5% más o menos. Por supuesto que es una tasa relativamente alta, no ha aumentado en proporción a lo que han aumentado las tasas de corto plazo, pero es una tasa relativamente alta. Esta es una tasa nominal vis a vis una inflación de 3%. Entonces, tomando periodos más largos y sacando promedios para periodos más largos, una tasa real de 2,5% para bonos no a 10 años, sino que bonos a 5 años, que se aproximaría más a la base de esto, creo que nos da una cifra del orden del 2,5%. Diputado Sauerman. A ver, dos cosas. Se había conversado entre nosotros, entre los asesores también, utilizar una tasa que fuera flexible dependiendo de la situación económica del país en recesión o en boom, justamente para no pegar por parejo, ¿cierto?, en situaciones económicas distintas a la inversión y al ahorro que es fundamental lo que afecta a este tipo de impuestos. Entonces, yo no sé, ministro, si es posible considerar la flexibilidad de la tasa dependiendo del crecimiento del país o algún otro rango, ¿cierto?, para que no pegue directamente. Porque además las utilidades retenidas están invertidas básicamente en empresas y en el mercado de capitales y no están en una cuenta corriente como disponible para poder pagar. Entonces también tenemos la duda respecto de dónde y cómo vamos a tener que financiar este pago extra de impuestos si es que no lo tenemos líquido. Gracias, presidente. Muy bien. Continúe el ministro. Sí, o sea, la posibilidad de una tasa variable justamente se discutió no exactamente en relación al ciclo, pero sí en relación a la evolución de las tasas de interés, que sería apegarse más a la idea de gravar de esta manera el costo financiero de la postergación del pago de impuestos, ¿no? Es un tema que efectivamente le hemos dado vuelta. Es más consistente con el sistema tributario tener tasas fijas, pero es un tema que, digamos, que creo que está abierto todavía para discusión. Bien, después tenemos el ajuste de registros para evitar doble tributación. Aquí se busca eliminar un efecto no deseado en la forma que tributan las utilidades que al momento de ser distribuidas no han pagado el impuesto de primera categoría. Para evitar una doble tributación de estas rentas, se incorpora un ajuste a la renta líquida que las empresas deberán realizar en los años que realicen estas distribuciones, realizando una operación similar a la que existe en el actual régimen y que evita los efectos no deseados. Luego tenemos el ajuste a la norma sobre distribución de dividendos entre sociedades. Acá lo que se busca es precisar la redacción, aclarando que los dividendos distribuidos entre sociedades de un mismo régimen no deben ser incorporados a la renta líquida imponible de la sociedad que lo recibe. Esto es para que aquellos casos que una sociedad en régimen general recibe un dividendo de una pyme, dicho dividendo venga con créditos por impuesto de primera categoría al efecto de incorporar la renta líquida, porque sería permitir su registro en los registros empresariales y eliminar sin que se produzca una doble tributación. Acá me parece que ya tuvimos previamente una discusión
sobre el tema de la relación entre empresas que están en el régimen PYME y empresas que están en el régimen general. Esto lo que busca es evitar el riesgo de doble tributación en esos casos. Luego tenemos en la lámina siguiente, este es un tema que también ha surgido en la discusión de la comisión y que creo que se ha planteado también en las audiencias, que se refiere a los créditos por impuestos pagados en el exterior. Entonces, lo que se propone es reincorporar el crédito indirecto, estableciendo la obligatoriedad del contribuyente de acreditar la trazabilidad de las operaciones y de los impuestos soportados en el exterior, o que se trata de una renta que ya completó su tributación en el país. De esta manera se mantiene un beneficio y se cautela correctamente el interés fiscal, ¿no? Entonces acá, cierto, a lo que nos estamos refiriendo es a situaciones de empresas que han salido de Chile y que son reingresadas como dividendos desde el exterior. Luego tenemos el tratamiento de gastos pagados a paraísos fiscales. Se establece una norma especial para la deducción de gastos por servicios prestados desde paraísos fiscales, no permitiendo su deducción. Este es un tema que me parece que usted mismo, presidente, había planteado en una reunión anterior, o creo que fue el diputado Barrera, sí, me parece, ¿no? Y el diputado Sepúlveda también lo planteó. Luego tenemos los beneficios del DFL2. Esto fue un tema ampliamente discutido acá en la comisión. Entonces acá lo que lo que tenemos son tres cosas. Primero, como se había discutido, que las personas que en el caso de adultos mayores cuyos ingresos, excluidos los arriendos, estuvieran en el tramo exento o en el segundo tramo de impuesto a las personas, se consideren como un ingreso no renta los que provengan de FL2 con un tope de 1 millón de pesos. En segundo lugar, las personas que hayan adquirido un inmueble de FL2 durante los últimos 5 años mantendrían la exención de ingresos por arriendo con un tope de 2 viviendas durante 5 años desde su adquisición. Y tercero, se mantendría la exención del impuesto a la herencia por un máximo de un inmueble de FL2 por persona. En caso que la persona tenga más de un inmueble de estas características, el beneficio quedaría radicado en el inmueble adquirido en primer lugar. Y por último, presidente, las personas que declaren ingresos por arriendo tendrían como beneficio un gasto presunto equivalente al 10% de los ingresos declarados por ese concepto. Esto es aplicable a DFL2 o cualquier otro ingreso por arriendo. Y finalmente, presidente, respecto de del régimen de zonas francas, ¿sí? ¿No quedó? Sí. Sí, por supuesto. No quedó en la presentación nuestra que tenemos aquí. No. Pero bueno, se entenderá. Es que está en la página anterior, presidente, el número 6. Ah. Ah, ya. Ah, ya. Sí, ya. Ok. Vamos a la zona franca. A agrupar los temas. Y respecto a las zonas francas, vamos a revisar las modificaciones que requieren los regímenes preferenciales de zonas francas con ocasión de la introducción del sistema dual, tanto respecto al régimen general como del régimen PYME. Esto porque el régimen de zonas francas está diseñado para operar con global complementario, así que vamos a buscar las adecuaciones para que no se requiera una reformulación completa del régimen aplicable a las zonas francas. A continuación, PYME, tenemos varias modificaciones del régimen PYME. La primera se refiere a incrementar los plazos del beneficio de IVA a la creación y formalización de negocios. Como recordaremos, esto estaba originalmente diseñado para que operara en el plazo de 1 año, donde había un primer periodo de 3 meses en que había un crédito especial del 100% del IVA, después los 3 meses siguientes eran un crédito del 50% y después ya se pasaba a un crédito del 25%. Ahora esto se extiende a 24 meses, pero donde el plazo total del beneficio se amplía a 36 meses del inicio de la actividad. Entonces tenemos primero 6 meses con crédito de 100%, 6 meses siguientes con crédito de 50%,
de los meses 13 a 24 un crédito especial del 25%, y el periodo en el cual se puede impetrar el beneficio se extiende hasta 36 meses. O sea, esto significa que si hay periodos intermedios, meses en los cuales hay pérdidas, se puede postergar la aplicación de estos beneficios. Luego tenemos cambios en la regulación del tránsito desde renta presunta al régimen transparente, donde se introducen modificaciones que permitan el reconocimiento como gasto de los bienes que el contribuyente hubiera destinado a su actividad de renta presunta, eso como parte del régimen de transición. Diputado Mellado. Bueno, lo que pasa es que estaba viendo aquí 100% crédito especial de 6 meses, 50% crédito. Esta es una pyme que estaba en la informalidad, pasa a la formalidad. Pero aquí le afecta el IVA. ¿Y por qué no se hace lo mismo el impuesto a la renta en el primer año para que vaya entrando a la formalización, no solo con el IVA, sino que también con el impuesto a la renta? O sea, que sea completo, digamos, el primer año, ¿cierto? Para que diga, realmente ya, ok, me sirve para las dos y ahí me paro, el primer año voy aprendiendo, porque a alguien que está siempre en la informalidad, meterse en la formalidad le cuesta, digamos, completo, incluso le cuesta contador, le cuesta todo eso, que en el primer año a lo mejor va a ser difícil. No sé, lo digo para que no piensen bien. Continúe, ministro. Presidente, o sea, la razón es fundamentalmente que las pymes que están comenzando, normalmente durante sus primeros meses o años tienen pérdidas para efectos del impuesto a la renta. ¿Ah? Claro, pero es que esto está diseñado para empresas que comienzan o que se formalizan, o sea, tenemos que pensar en las dos situaciones. Luego tenemos la gradualidad en el incremento del impuesto de primera categoría a las pymes. Recordemos que, ¿cierto?, en la actualidad tenemos una tasa de 10% que correspondía a incrementar a 25% el próximo año. Lo que estamos haciendo es darle una gradualidad a este proceso, de tal manera de que el año 2023 la tasa sería de un 15%, el 2024 de 20% y el 2025 recién volvería a 25%. Este es un tema que ha sido muy mencionado por las organizaciones de PYME en el curso de la discusión de este proyecto. Y luego se ha estado trabajando en un beneficio de pronto pago para las pymes, para eliminar la necesidad del pago de un pie a la firma de convenios, que muchas veces dificulta lograr firmar un convenio. Se propone, por lo tanto, que las pymes accedan a convenios de pago con condonación de intereses y multas y sin pie, con un máximo de 18 meses de pago. A la formalización. Y finalmente pasamos a las modificaciones al impuesto del patrimonio. Pero acuérdese que nosotros aprobamos en el FOGAPE, ¿cierto?, de la subsecretaria sabe, una medida mejor que esta, digamos, de 0 pie, 48 cuotas, ¿cierto? Mejor que esta pago de deudas, digamos. Entonces, ¿cuál va a primar en este tema? Subsecretaria. Esas políticas de FOGAPE eran solo para los contribuyentes que tienen las características del régimen PYME, ¿sí? Y por lo tanto era bien excepcional y solo para el tema post-pandemia. Claro, y las deudas que van solo de la pandemia. Octubre de 2019 y junio 2022, ¿sí? Muy bien. Finalmente, para el impuesto al patrimonio, un tema que ha generado mucha discusión es el tema de esto que se le llama impuesto de salida, que era, ¿cierto?, aplicar un impuesto equivalente a 3 años de impuesto al patrimonio a quienes cambiaran de domicilio tributario. Aquí lo que se propone es eliminar este impuesto de salida para aquellos contribuyentes que pierden el domicilio, pero se mantiene la información de la obligación de informar para quedar excluidos del impuesto. En segundo lugar, se proponen revisiones a la metodología de valoración de activos para establecer normas más simples sin perder la correcta determinación del patrimonio.
Y por último, se va a proponer establecer una carga máxima o un límite a la carga tributaria acumulada, siguiendo la experiencia de otras jurisdicciones. Se ha citado en esta comisión el caso de Suiza, proponiendo un límite a la carga tributaria sobre los ingresos que consideren las tasas efectivas de impuesto a la renta y de impuesto al patrimonio. Entonces, de esta manera, ¿cierto? Para evitar situaciones como las que se han planteado en la discusión de que este conjunto de normas podría implicar cargas tributarias de 60, 70% o más, acá lo que sería es que combinando, se pondría un límite a la combinación de tasas efectivas de impuesto a la renta y de impuesto al patrimonio, donde aquello que exceda ese límite se descontaría del impuesto al patrimonio. Muy bien. Diputado, ¿qué no le quedó, no me diga que no le quedó clara toda la exposición? No, sobre el impuesto al patrimonio. Entonces, quiere decir de que el 1,8, el 1, lo que estaban hablando, se va a eliminar, se va a ver. ¿Cómo lo baja aquí? ¿Cómo lo baja en un ejemplo claro? Sí, su secretaria. Sí, la idea de poner un límite de carga tributaria es respecto a alguna base imponible, ¿cierto? Lo que pasa es que en estos países, en Suiza por lo menos, lo que se hace, que se contabiliza todos los impuestos a la renta que se pagan, más todo el impuesto al patrimonio. Y si eso excede un determinado porcentaje de las rentas de ese año, entonces eso baja el impuesto al patrimonio, ¿se entiende? Pero todavía no hemos definido los detalles de cómo funcionaría. Hay varias cosas que definir en este límite, digamos. Pero es algo que existe. En Suiza se llama Tax Shield y permite de alguna manera responder a la preocupación de que hubieran tasas excesivas. Ministro, a mí me queda, a lo mejor usted lo va a aclarar mañana, me contesta mañana, pero claramente por todas estas modificaciones que se están haciendo, yo tengo la impresión que se va a recaudar menos. Y me gustaría que eso quedara súper claro de cómo se va a compensar esa menor recaudación, porque no se estaría cumpliendo el objetivo que en algún momento se marcó y se dijo. No me contesta ahora, sí, dejémoslo si quiere para mañana. ¿Ah? No. Sí, presidente, nosotros mañana vamos a partir con un cuadro actualizado de la recaudación que genera el proyecto con estas indicaciones y después pasaríamos a los demás temas de la agenda. Ok. Mañana vamos a sesionar en paralelo a la sala a las 10:30, porque eso, para que entiendan diputados, por eso el proyecto se mantiene con suma urgencia para... Sí, es que de repente ustedes dicen, ¿por qué no convocan en paralelo? Para justamente seguir funcionando y no llamar a sesión a la tarde, porque muchos me han pedido que no quieren sesionar mañana en la tarde, entonces para evitar la sesión de la tarde, vamos a funcionar en paralelo. ¿Ah? A las 10:30. Yo decía que había rechazado una invitación de la alcaldesa Santiago a bailar el tercer pie de cueca de la fonda porque iba a estar acá, pero ahora capaz que está en Santiago.